hoy va a ser un día especial porque ya más o menos ustedes estoy seguro que ya se han acostumbrado al patrón. Hay una profecía en el Antiguo Testamento que se cumplió en Jesús. Entonces vamos como una profecía a la vez. Bueno, sabes que yo calculé a propósito, van a notar con estos videos si está siguiendo el canal de YouTube, de que estoy haciendo esto en orden para justamente terminar con la muerte y resurrección de Jesús en la época de la Pascua. Este año, por ejemplo, en el 2021, Viernes Santo es el 2 de abril y Domingo de Resurrección cae el 4. Entonces no nos queda mucho tiempo, solo un poco más de un mes. Entonces yo quería dedicar el día de hoy hablando sobre los milagros de Jesús, pero ¿por qué exactamente Jesús usaba milagros para que la gente creyeran en él? O sea, obviamente Jesús, algo que yo creo que yo mencioné mucho antes, era de que Jesús no era el único, en cotaciones, Mesías que había en esta época. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando Juan y Pedro son arrestados por el Sanedrín, que eran los líderes espirituales de Israel, uno en particular que se llama Gamaliel, él dice, chicos, tranquilos, esto no es nada nuevo para nosotros necesariamente. O sea, ya tenemos una historia de gente clamando ser un Mesías, un Cristos, como hemos hablado de lo que significa saber un ungido de Dios. Entonces, si Jesús es simplemente uno más en esa lista, mejor lo dejamos tranquilo, porque eventualmente, como esto no es de Dios, esto es de los hombres, cualquier cosa empezado por los hombres nunca dura. Hasta el imperio más grande, como les hablé la vez pasada, hasta el imperio romano, duró un poco más de 1000 años, pero eventualmente también se quebró. Entonces él les aconsejó, si este hombre no es de Dios, dejámoslo tranquilo. Solito, como todos los demás, literalmente cientos de otros hombres que también decían que eran el Cristo, también se va a quebrar y también va a ser un desastre. Hasta el día de hoy ni siquiera sabemos sus nombres. Pero él avisó también, él les dio una advertencia. Si este hombre sí es de Dios, no hay nada que podrás hacer para pararlo, porque tú estarías luchando contra el mismo Dios. Entonces Jesús hacía milagros y hasta como de nuevo en el libro de los Hechos vemos un mago que se llamaba Simón, que vivía en la ciudad de Samaria, que también hacía, bueno, en cotaciones milagros. Pero la diferencia es que la gente creían que Simón era un hombre grande, pero ninguno decía, este es el Mesías. ¿Pero por qué exactamente? Como les dije, el propósito de estos estudios del Antiguo Testamento, comparándolo con lo que vemos en el Nuevo, es para ver la perspectiva de los judíos. O sea, mi punto es que la gente que vivían ahí, en Judea, en el primer siglo, tenían un entendimiento de las escrituras que muchos de nosotros quizás nunca vamos a tener. Porque era parte de su cultura. Cada Shabbat estaban leyendo las escrituras. Encima de eso, lo estaban leyendo en el idioma original, en el hebreo. Entonces tenían un entendimiento mucho más profundo que muchos de nosotros. Entonces, como les acabo de explicar, ¿por qué Jesús usó milagros específicos como una evidencia para probar de que él era realmente el Mesías? Hablamos la vez pasada sobre cómo él, así directamente leyendo de lo que para nosotros ahora es Isaías capítulo 61, él clamó ser el Mesías, hasta con una lista más o menos, como requisitos. El Mesías va a hacer esto y esto y el otro, y él dijo, el día de hoy todo esto se cumple. Y como él no era el Mesías que ellos querían, lo trataron de matarlo, casi lo tiran de un columpio, de un barranco. Y obviamente Jesús se escapó porque no era su tiempo. Pero muy poco después de este evento, él empieza a tener discípulos y él empieza a hacer milagros. Ahora, en todos los evangelios hay más de 30 milagros de Jesús escritos. Algunos cuentan un poco más que el otro, pero cuando los combinas todos, unos más o menos 30. Y el mismo Juan, al final de su evangelio, dice que hay muchas más cosas todavía, más milagros que hizo Jesús. Pero me da un poco de risa cuando él dice, hasta todos los libros en el mundo no podrían contener todo lo que hizo Jesús. Entonces estos eran como, para los que les gusta el fútbol, si tú has perdido un partido, tú te metes a YouTube unas horas después y tú no ves todos los 90 minutos, solamente ves el resumen, que quizás 2-3 minutos, solo ves las partes más importantes, los highlights como decimos en inglés. Entonces los evangelios son así, son los highlights, es el resumen del ministerio de Jesús. Ellos pusieron como los eventos más importantes para que la gente puedan creer en Jesús. Juan mismo dice, yo he escrito todo esto para que ustedes crean de que Jesús es el Mesías y que a través de él pueden tener vida eterna.
Ahora, la mayoría de los milagros de Jesús, lo tengo acá escrito, la mayoría de ellos eran de sanidad. Jesús fue conocido, hasta los historiadores romanos, que no eran cristianos, que no tenían nada que ver con el ministerio de Jesús, años después de su vida están básicamente contando la historia de las diferentes provincias en el Imperio Romano. Cuando ellos hablan sobre Judea, siempre mencionan a esta figura en el latín Christos y dicen, él tenía la reputación de hacer milagros. O sea, estos historiadores que eran paganos no estaban afirmando ni negando la divinidad de Cristo, pero no podían negar de que este hombre tenía la reputación de sanar a las personas y hasta resucitar a los muertos. Y hablamos, creo que unas semanas atrás, sobre Juan el Bautista, de cómo él tuvo un propósito, Dios lo trajo un poco antes del nacimiento de Jesús con el propósito de preparar el camino para el Mesías. Entonces, cuando él ya cumplió su rol, cuando hablamos sobre el bautismo, por ejemplo, él hizo su rol como el que iba a venir antes para preparar el camino, y lo bautizó, lo ungió como sacerdote. De ahí realmente su trabajo ya estaba hecho. Y él lo sabía. Muy poco tiempo después del bautismo de Jesús, él fue arrestado. Él fue arrestado por el rey Herodes Antipas. Y ni siquiera fue por el mismo rey, fue por su esposa, que se enojaba porque Juan siempre predicaba en contra del rey y de la reina, obviamente. Porque ellos estaban viviendo una vida de pecado. Entonces, por sugerencia de Herodias, que era la esposa de Antipas, él fue arrestado y puesto en la cárcel. Ella decía, ¡mátalo! Y él decía, no puedo porque la gente lo ama. Es que si lo mato, la gente ya me odian hasta ahora porque por mi padre, Herodes el Grande, que había matado a todos esos niños en Belén. Ahora me van a odiar más todavía. Entonces, ok, un compromiso. Lo voy a callar, lo meto a la cárcel, pero no lo mato. Entonces, técnicamente no soy un asesino. Entonces, mira, ahora pueden ir a Mateo capítulo 11. Esto va a ser el enfoque de la prédica de hoy. En Mateo 11, desde el versículo 2, Juan está en la cárcel y él sabe de que ya pronto viene su tiempo. O sea, él sabe, el Espíritu Santo ya le reveló que él pronto va a morir. Entonces, él no necesariamente tiene un problema con morir. Su preocupación era morir sin propósito, o sea, morir sin haber cumplido lo que Dios lo mandó a hacer. Entonces, él, antes de Jesús, nos dice de que Juan y Andrés, los primeros dos discípulos, antes eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces, él tenía seguidores también, así como Jesús. Dice, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, entonces a este punto en la historia de estos Mateo capítulo 11, ya Jesús ya más o menos tuvo una reputación de hacer unos milagros. Entonces Juan mandó por medio de sus discípulos para decirle a Jesús, acuérdate, no tenían WhatsApp en esta época, entonces tenías que usar una persona física para mandar mensajes. ¿Eres tú el que ha de venir? O sea, ¿eres tú realmente el Mesías? ¿O esperaremos a otro? Así de simple, esa pregunta es muy simple. La respuesta a esa pregunta determinaría si Juan muere en paz o no. Así de simple. Y como les acabo de decir, Jesús ya tenía más o menos una reputación de hacer milagros. Y como les dije, la mayoría de estos milagros eran de sanidad. La mayoría, no todos. También hay un montón de cosas sobre Jesús echando fuera demonios y hasta de controlar la naturaleza. Una de las historias más famosas en la historia de Jesús, estoy segurísimo que ustedes lo han visto en un dibujo animado, una serie, una película, de cuando Jesús estaba orando en un monte y sus discípulos se fueron en un bote por el mar de Galilea. Y él caminó sobre el agua para alcanzarlos. Y en otra ocasión, él estaba con ellos en el barco y justamente también les toca una tormenta. Estoy segurísimo que ustedes han escuchado esta historia, de que todos están en pánico, todos los discípulos están en pánico, tratando de estabilizar el bote. Mientras tanto que Jesús, en todo ese tiempo, él está dormido. Y le tiene que despertar, más o menos, quizá le echan un poco de agua en la cara y dicen, Señor, ¿no ves que estamos al punto de morir? ¿Cómo puedes estar ahí dormido? Y él, calma, como siempre, él dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso ustedes no tienen fe? Entonces él se levanta, realmente ni siquiera por su propia seguridad, era para calmar a los discípulos. Que él levanta sus manos, ustedes quizás lo han visto en una película, él dice, paz, que se calme. Y ves que los cielos se abren y hay un pajarito que pasa por ahí y el mar se calma. Eso viene de la Biblia, hasta hay 2 evangelios que hablan sobre esta historia.
en Mateo y Marcos, si no me equivoco. Y cuando los discípulos ven a Jesús haciendo este milagro, dicen, ¿qué tipo de hombre es esto? Es la única vez que ves esta expresión, porque hay un montón de wow, Señor, gracias, Señor. Pero dicen, ¿qué clase de hombre es esto? Que hasta las olas, el viento y el mar lo obedecen. Y realmente para nosotros era como decir, un wow, qué increíble. Si hubieran tenido celulares en esa época, lo hubieran grabado y lo hubieran puesto en YouTube. Pero había algo un poco más profundo que eso. Jesús a propósito, te vas a dar cuenta que Jesús hace un montón de cosas con el propósito de mostrar quién realmente era. En esta situación, esto es algo que hasta yo recién lo aprendí el año pasado. De Jesús a propósito, él sabía, siendo Dios, él sabía muy bien de que él sí se subía a este barco con sus discípulos, iba a haber una tormenta. Lo sabía muy bien. Y también por saber eso, él pudo dormir tranquilo en el bote. ¿Pero por qué? Ahora, vamos a los salmos. Acá vamos al Salmo 107, por favor. Ahora, acuérdense, todos los primeros seguidores de Jesús eran judíos. No eran como nosotros, que nosotros venimos a Cristo como gentiles y con la Biblia en nuestro idioma. Para mí el inglés, para ustedes seguro el español. Entonces, para nosotros es algo más nuevo y tenemos un entendimiento, pero quizás no tan profundo como ellos. Los judíos, especialmente los hombres, desde temprana edad, literalmente desde los 13 años eran hombres, y tenían que leer las escrituras, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y incluso muchos de ellos memorizaban los salmos. Ahora, en el Salmo 107, todo el Salmo, obviamente lo pueden leer allá en casa, pero todo el punto de este Salmo es un grupo de personas, un grupo de hombres que están clamando a Dios por ayuda, auxilio. Y está hablando de cómo Dios libera a su pueblo cuando clamas a él. Eso es el punto de todo este Salmo. Ahora, empezando desde el versículo 28, hay una parte específica porque habla de diferentes situaciones, diferentes problemas, tribulaciones y como cuando claman a Dios, los salva. Específicamente, empezando, mira, esto es Salmo 107, desde el versículo 28. De nuevo, este grupo de personas que están clamando a Dios por ayuda, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Ok, razonable, todo bien. Porque tú puedes aplicar esto a casi cualquier situación. Y ahora hablando de Dios, porque le preguntas a cualquier persona, ¿de quién exactamente está hablando? De que Él los sacó de sus aflicciones. ¿Quién es el Él? Cualquier persona, cualquier judío, cristiano, quien sea, va a decir, bueno, obviamente Dios. Ok, entonces solo Dios puede salvar en este contexto. Y dicen, sí, claro, ok. 29. Dios cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. O sea, solamente Dios tiene el poder para cambiar la tempestad en suave brisa y las olas del mar para que se calmen. 30. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado. Él los guió al puerto anhelado. No sé, obviamente no les puedo ver la mano así, pero la mente es alma si nunca habían escuchado este salmo. Entonces ven, a propósito, Jesús decidió hacer esto para mostrar que Él era Dios. Y estos hombres judíos que sabían este salmo, por eso cuando Jesús fueron testigos, Jesús le dijo, ustedes son mis testigos, vieron a Jesús haciendo exactamente esto, calmando el mar, las olas, el viento, y dicen, ¿qué clase de hombre es esto? O sea, este no es un hombre cualquiera, que hasta la naturaleza lo obedece. Ninguna persona que es solamente un hombre tiene esta autoridad y este poder. Y lo mismo, mira, si yo les hablara de todos los milagros de Jesús, de sanidad, vamos a estar acá todo el día. Hay demasiados. Pero me encanta cómo Jesús mismo lo resume, porque hemos hablado de cómo el Mesías iba a sanar y liberar a su pueblo en Isaías 61. Ahora vamos a otra parte de Isaías. Vamos a Isaías 35, por favor. Ahora, de nuevo, para darles un poco de contexto, esto es una profecía del profeta Isaías y hemos hablado bastante sobre él. En mi opinión, es uno de los profetas más subestimados en la iglesia.
Siempre hablamos de él cuando habla sobre el nacimiento de Jesús y sobre su muerte, como en Isaías 53. Pero hay mucho más. Y esto es otro ejemplo. Mira, solamente voy a leer, mira, Isaías 35, desde el versículo 5 al 6. Hablando de nuevo, esto es otra profecía sobre el Mesías. Dice, entonces está diciendo, o sea, cuando viene el Mesías, eso es el contexto, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, ya. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabia. Ahora, esa última parte quizás no tiene mucho sentido hasta que cuando Jesús habla en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana que dice que hay un agua que Él da, que si tú lo tomas jamás tendrás sed. O sea, está hablando, dice mucho después el libro de Juan, que Él está hablando sobre el Espíritu Santo. O sea, Jesús operando, siendo 100% hombre. Yo no quiero que la gente tenga un mal entendimiento de que Jesús era 50% Dios, 50% hombre. Él era completamente un hombre, pero jamás perdió su identidad siendo 100% Dios, hecho carne. Y todo lo que él hacía desde el momento de su bautizo, que cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, él estaba haciendo como él mismo lo dijo, yo estoy haciendo la obra de mi Padre. Entonces, acá tenemos otra lista, otro requisito. ¿Qué exactamente va a hacer el Mesías? Bueno, acá, de nuevo. Bueno, cuando viene el Mesías, obviamente en el espíritu, espiritualmente, Él va a abrir los ojos de los que están ciegos espiritualmente, pero también físicamente, Él va a sanar a la gente que están ciegas. La gente que no pueden oír, que están sordos, los va a sanar. Los que no pueden caminar, los va a sanar y van a poder caminar. Dice acá, hasta saltarán como un ciervo. Si alguien era mudo, hasta dice en la Biblia de que había un hombre que tenía un demonio mudo, o sea, un demonio que lo impedía de hablar. Ellos gritarán de júbilo. Ahora entiendes más o menos por qué dice que cuando Jesús empezó a hacer milagros en cualquier ciudad, en Capernaum, en Nazaret, en Jericó, que multitudes venían a él. Porque reconocieron que estos eran milagros específicamente que solo el Mesías, el ungido, podía hacer. Entonces, esta vez, por ejemplo, una de mis historias favoritas es la historia del ciego Bartimeo, que es en el libro de San Lucas, si no me equivoco. Y cuando él se entera, ni siquiera, obviamente siendo ciego, y ni siquiera toca a Jesús inmediatamente, pero cuando simplemente escucha que toda la gente en la ciudad están diciendo, Jesús ha venido. Él ya sabe quién es este Jesús, ya ha escuchado sus historias. Entonces él clama, él empieza a gritar, no solamente, oh Jesús, sáname. Él dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él grita, obviamente yo no voy a gritar para que ustedes, especialmente para la gente que tienen audífonos, pero él empieza a gritar como loco y la gente dice, oye, cállate. Y cada vez que a la gente le decían cállate, boom, él gritaba más fuerte todavía, específicamente, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y obviamente él grita tan fuerte que Jesús no lo puede ignorar. Va hacia él y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y él dice, yo quiero recuperarme la vista. Y él dice, tu fe te ha sanado. Hijo de David es solo uno de los títulos que también viene de los Salmos y también viene de la profecía que Dios había hecho con el rey David, de que su trono iba a ser dado al Mesías. Entonces estaba diciendo muy bien, muy simplemente, ungido de Dios, ten misericordia de mí. Y la gente, cuando Jesús sanó a este hombre, cualquier duda que tenían sobre quién era Jesús, desapareció. Entonces Jesús está haciendo un montón de milagros y también de provisión. Esa historia, y estoy segurísimo que ustedes también han escuchado de cuando él multiplicó los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas. Probablemente, según los historiadores, eran más de 10,000 personas encima de eso. Pero eso también viene del Antiguo Testamento. Vemos a Eliseo en 2 de Reyes capítulo 2, si no me equivoco, que él está con un grupo de solo 100 hombres y él tiene unos pedazos de pan, pero con fe él le da las gracias a Dios por este alimento y Dios multiplica y provee. O sea, Dios siempre ha mostrado su plan a la humanidad. Desde siempre, desde la época de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pero todo se revela, todo tiene su cumplimiento y se ve más increíble aún en la historia, en la vida de Jesucristo. Entonces, por eso Juan está escuchando todas estas historias y como les dije, solo por el tiempo de hoy no vamos a ir por cada milagro, pero espero que ustedes hayan agarrado el punto.
Él también está escuchando todas estas historias. Pero mira, como cualquier hombre, mira, Juan siendo el mejor hombre, como dijo Jesús, entre todos los hombres nacidos de las mujeres, Juan era el mejor profeta que había. Él seguía siendo un ser humano como tú y yo, con dudas, a veces con falta de fe. Entonces él sabía, yo estoy al punto de morir. Antes de que yo muera, yo necesito saber de que yo realmente cumplí mi propósito en este mundo. De que Dios realmente me usó para ser esa voz en el desierto, preparando el camino para el Mesías. Entonces por eso vamos a regresar acá a Mateo capítulo 11. Voy a leer todo de nuevo, solo para que ustedes entiendan. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, sus milagros, como lo que acabamos de hablar, él mandó por medio de sus discípulos para decirle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir? O sea, ¿eres tú el Mesías? ¿O esperaremos a otro? Porque Juan quizás pensó, puede ser que yo no soy esa voz en el desierto, puede ser que quizás Jesús es esa voz. Quizás entendí mal mi propósito, quizás hay otro que viene. A ver, dime por favor. Entonces Jesús les respondió a estos discípulos para decirle de nuevo a Juan, como directamente le está diciendo: vayan y cuenten a Juan, a mi primo, lo que oyen y ven. Es como algo retórico, o sea, ¿qué más evidencia necesitan ustedes? ¿Acaso no han sido testigos a todos estos milagros? Mira lo que él dice, indirectamente, porque acuérdate de que en esta época no existían capítulos y versículos. Como les expliqué la vez pasada, para ellos no tenía sentido si tú les decías Salmo 23. Tienes que decir, el Señor es mi pastor. Ah, ok, ahora sí entiendo. Ya sé qué parte de la Biblia estás hablando. Entonces Jesús acá, él habla directamente de lo que para nosotros ahora es Isaías 35, lo que acabamos de leer hace poco. Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. O sea, ustedes son testigos no solamente de milagros, pero también de una profecía. Los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, en espíritu y físicamente, se les ha anunciado el Evangelio, las buenas nuevas. O sea, mira todo lo que ha sucedido. Directamente de la profecía de Isaías. Como él dijo en la sinagoga, esta profecía se ha cumplido en este momento. Ustedes lo han oído y lo han visto. Han sido testigos. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Entonces, con esas palabras, Juan pudo morir en paz. La historia de su vida es una mezcla. En un sentido es trágico, pero en otro sentido tiene este cumplimiento. Él sabe, murió de una manera terrible, pero él murió sabiendo, ahora a través de este Mesías, literalmente atrás de mi primo. ¿Cuántos pueden decir que el Mesías es su primo? Dios va a restaurar todo lo que se perdió en el Edén. He visto cómo se están frente de mis ojos y frente de los ojos de literalmente miles de personas acá en Judea. Se está cumpliendo esas promesas de Dios que él había estado diciendo literalmente por miles de años. Para los que no saben exactamente cómo murió Juan el Bautista, dice la Biblia de que Herodías no estaba contenta simplemente conteniéndolo en la cárcel. Entonces ella manipuló una manera para matarlo. En el cumpleaños del rey Herodes Antipas, a propósito, Herodes hizo su hija, que venía de otro matrimonio, se llama Salomé, para danzar básicamente desnuda frente del rey. Y dice la Biblia de que él estaba tan ebrio, tan lleno de placer, que él le dijo, enfrente de toda la gente allá en su corte, allá en el palacio: pídame lo que quieras y yo te lo daré, mi amor. Y más o menos puedes imaginar a Herodes como diciendo, en el ojo, acuérdate de lo que habíamos hablado, y le dice en el oído, dame la cabeza del Bautista. Y en ese momento Antipas se dio cuenta de que él se había equivocado, pero ya era demasiado tarde para no cumplir su promesa. Él lo había dicho enfrente de todo el palacio. Entonces, llena de culpabilidad, y se arrepintió en el momento, pero él lo tuvo que hacer. Le mandó un soldado para ir a la cárcel y cortarle la cabeza a Juan el Bautista y ponerlo sobre un plato. A pesar de todo el mal que puede tener este mundo, es terrible esta historia, pero
nosotros como cristianos tenemos esa esperanza, no solamente de que Juan tuvo vida eterna por servir a Dios, pero de que a través de sus esfuerzos, su trabajo, lo que Dios le puso en esta tierra para hacer, todos, cada uno de nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna. Que también, porque Jesús proclamó cuando él predicaba diciendo que el reino de Dios ya se acerca, ya está por venir. Cada vez que Jesús sanaba un enfermo, resucitaba un muerto, liberaba a alguien de un espíritu maligno, él estaba dando pistas, si eso tiene sentido, de cómo exactamente va a ser el reino de Dios. Él estaba mostrando al pueblo, esto es el propósito que Dios tiene para su creación. Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, era, y hasta el día de hoy es, la puente, el mediador, como dice Timoteo, el mediador entre Dios y el hombre. El hombre, Dios, Jesucristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos hasta el día de hoy, de que Jesús vino para sanar espiritualmente y también físicamente. Y hasta el día de hoy tenemos un montón de testimonios de que este Jesús que realmente resucitó sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Pero no solo un show, no solamente wow, qué lindo, qué cool, como decimos en inglés. El propósito, realmente el verdadero propósito de todo lo que hizo Jesús era para traer sanidad espiritual, para romper esa maldición del pecado y la muerte que nos separa de la presencia de Dios. Entonces por eso que tú ves a Jesús toda su vida haciendo milagros, haciendo milagros. Y su último milagro antes de la resurrección es sanar la oreja de un hombre que vino para arrestarlo. Pero en todas sus torturas, cuando él estaba frente a los sacerdotes ante Poncio Pilatos, cuando él fue clavado en la cruz, en esos momentos ves que Jesús no usó sus poderes para hacer ningún milagro. Él, como dice Filipenses 2, que él mismo se humilló y tomó la forma de un siervo. Y siendo así, él fue obediente hasta la muerte en la cruz. Y esa es nuestra esperanza, de que por su obediencia, por todo lo que él hizo, nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna. Eso es como siempre vamos a hacer con esta oración. No palabras mágicas, esto es solamente como una plataforma para que ustedes puedan arrepentirse de sus pecados, ser literalmente, como dice la Biblia, participar y ser ciudadanos del reino de Dios. Empieza simplemente de nuevo con los salmos de Señor Dios, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. Y a dónde están ustedes saben muy bien de lo que tienen que arrepentirse. Yo no les tengo que decir. Ante Dios, Jesús ya hizo el camino para que puedas ir directamente al Padre y confesar tus pecados. Dice que Dios es justo y misericordioso, que si nosotros confesamos, Él nos perdonará y nos limpiará de toda injusticia. Y ahora la declaración de fe. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz por mis pecados y de que Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día para darme vida eterna. Espíritu Santo, ahora entra en mí y obra en mí para ser un cristiano, un pequeño Cristo, un testigo de quién tú eres a este mundo perdido. Damos toda la gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.